Lo primero que vamos a hablar es ¿cuántos Jesús se encuentran en la Biblia? Eso lo estaba preguntando Discovery Channel. Los que ven cable y han visto este programa, ellos preguntaban ¿cuántos Jesús habla la Biblia? Y nosotros entendemos que el sistema católico y protestante solo tienen a uno, porque es uno, no hay más de uno, pero es uno en 3 manifestaciones. Por ejemplo, antes de la cruz, la palabra Trinidad tomó lugar, y en sí no era Trinidad, era triunidad, pero le llaman Trinidad, pero en sí es triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y él fue el culpable porque él dijo, mira, mi Padre es mayor que yo. Ok, ¿quién tú eres? Yo soy el Hijo. ¿Y quién es el Padre? Bueno, mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién eres tú? Yo soy el Hijo. Y el Espíritu Santo, dice, mañana Él se los va a dar. Ah, bueno, entonces yo digo, bueno, son 3, porque Él le puso, da cabida a pensar. Por eso es que los católicos dicen el misterio de la Santísima Trinidad. El problema es que todavía lo están creyendo y eso terminó hace 2000 años. Ahora es triunidad en el aspecto 3 manifestaciones de Jesús. Un Jesús, uno solo, porque ese Jesús es Dios mismo. Pero Él tiene una manifestación triuna aquí en la tierra. Y la tercera manifestación es necesaria que se manifieste. Por eso no nos entienden a nosotros, o más bien mi manifestación en estos días, por causa de no entender la triunidad de Jesús manifestado aquí en la tierra. Vamos a comenzar leyendo vamos a leer Romanos 7:4, que ustedes lo conocen también, pero las visitas no. Por lo tanto, soportamos ahí un poquito Romanos 7:4. Leemos. Algunos me han dicho, pero usted repite bastante, ¿verdad? Es que solo hay 14 libros, no hay más. Si me hubieran dado 30 libros, pues yo leía, hacía más variedad. Pero son 14 libros y ahí está el tesoro, en esos 14 libros. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante ¿qué? ¿Para qué fue el cuerpo de Jesús de Nazaret? Para morir a la ley. Y una vez muerto a la ley, quedas libre de pecado. Entonces ese cuerpo, Dios se manifestó en carne. Y entonces se llamó, en esa triunidad que estamos hablando, Él se llamó Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, ese velo, esa manifestación en carne, vino con el propósito que si Él moría, entonces le pagaba la ley, porque la ley exigía que muerte. El alma que pecare, esa que morirá. Pues la ley exigía muerte. Entonces Él vino como sustituto. Muy bien, yo lo salvo a ellos, yo doy mi vida y le pago a la ley. La ley cobra, ok, recibo ese cuerpo, pero entonces a la misma vez queda muerta la ley. Entonces, al quedar muerta la ley, el pecado queda ¿qué? Muerto también. Entonces, el cuerpo de Jesús de Nazaret fue para pagarle a la ley que nos trajo Moisés. ¿Estamos claros? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante, diga mediante. Eso es como un puente, mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de qué. Ya, ese es el puente
de la triunidad, ya vamos para la segunda parte de esa manifestación, Jesús triuno. Ahora vamos para la segunda parte, para que seáis de otro. Ya ese cuerpo muere y desaparece. ¿Sabe cuál es el problema? Que la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, aunque ese cuerpo pasó, ellos no han querido ser de otro. ¿Viste qué desobedientes son? Si Dios te dice a ti, como te llames, te dice fulano, fulana, yo quiero que tú saques de tu mente a Jesús de Nazaret. Ay, es que yo lo amo mucho, me gustan sus espinas, me gusta su... Pues deja eso aparte. No, que es que en Semana Santa mi mamá, pues no quiero que saques eso del medio. Sí, pero es que él se bautizó y él sanaba a los leprosos. Ok, quita eso para que seas ¿de qué? De otro. ¿Cuál es su deber? Ser de otro. ¿Y los católicos han obedecido eso? No, siguen con el niñito Dios y siguen con la sanganería y siguen con María, la madre del cuerpo que ya desapareció. Se estancaron. Se quedaron en 2000 años de atraso. Ahí donde está el meollo, ahí donde está la situación del misterio de la iniquidad, ahí donde está la maldad. Con eso es que han engañado a los pueblos por 2000 años. Los teólogos católicos, ellos saben leer eso. Yo tengo versiones católicas donde los teólogos interpretan eso y no pueden cambiarlo. Dicen, para que seáis de otro marido, dicen ellos. Así dicen, para que seáis de otro marido, para que te cases con otro marido. Pues si te casas si una mujer se casa con otro marido, no puedes seguir con el primero. Fíjate que hasta más revelación tiene. Para que te cases con otro marido, dice. Pues entonces, si se casa con otro marido, tiene que dejar el primero, que se llama Jesús de Nazaret. Entonces la iglesia, tan pronto él muere, queda libre de la ley, queda libre de pecado, ya no puede ser hallada en pecado, ya son impecables. ¡Qué gloria! Donde Dios ya no ve a la persona en pecado. ¿Por qué? Pero por favor, ¿qué es lo que le pasa a esta gente religiosa que no está escuchando? ¿A quién ellos piensan que están escuchando? Se les explica por radio, televisión, así, asado. Ese familiar tuyo, ¿qué es lo que tiene metido en la cabeza? Acerrín o gusaraña. ¿Qué es lo que tiene que no acaba de entender? ¿O es que es un hijo de perdición? Ellos no pueden. Jesús de Nazaret tiene que salir del medio para que pueda ser del otro. ¿Estamos claros? Esto es una ciencia, hermano. Estamos tratando no con religión, ni con un jueguito de José Luis de Jesús, ni de Creciente Gracia. Estamos hablando de la ciencia, el eslabón perdido. Esto es lo que tiene jodido al mundo entero. Eso es lo que tiene fastidiado a Caracas. Por todas esas catedrales por ahí vendiendo una receta vieja, un remedio que no hace nada. Jesús de Nazaret no puede hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque lo que Él vino a hacer ya lo hizo. Los malditos curas estos, monseñores, que me escuchan, pero sus intereses están por el medio. Coño, este hombre tiene razón, pero yo no puedo soltar esto. Porque, mira, estos dijo que se han metido 4 a entrar al Vaticano, ellos se huelen ya lo que viene. Dice, ese hombre tiene razón, pero ¿cómo echar para atrás ahora? ¿Cómo dar mi brazo a torcer? ¿Y cómo nosotros echar para atrás ahora? Decir, bueno, pues no se lo digamos más. Nos callamos.
estos bandidos, estos criminales que han engañado al mundo por 2000 años ocultándole la verdad. Si te lo dice, y con el propósito, mira, Papá Dios te está diciendo, con el bello propósito que te pide que seas de otro. Yo te digo una cosa, si hay una visita aquí, yo estoy seguro que usted es un buen negociante, dice, esto a mí me conviene, esto me conviene para papi, para mami, para mi tío, para mi abuelo, para mis niños, para mi, mira, para mi nación. Mira, esto Chávez no lo puede dar. Chávez será bueno o el otro será bueno, pero esto lo da Papá Dios. Mira el propósito. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Con qué fin? A fin de que llevemos, a fin de que blasfememos y tenemos una falsa doctrina. Si tú perteneces a otro, ¿qué te va a suceder? ¿Que lleva fruto para quién? Papá Dios va a estar contento contigo. Vas a dormir mejor, te vas a poner más joven, vas a estar más saludable, va a llegar más plata, más bolívares a tu bolsillo. ¡Abba, Padre! Te han engañado, estos católicos son malos. Ninguno quiere dar su brazo a torcer. Son malos. Ojalá se meta un temblorcito que se quede ahí en esa. Estas son las bases. Usted no está perteneciendo a un grupito más de... No. Estas son bases científicas. Esta es la ciencia, la verdadera ciencia para hacer feliz a una nación. Si pudiéramos votar a todos estos, o que se conviertan al Señor, pero todos estos líderes pudieran votarlos de Venezuela, ¿sabe el bien que le haría eso a la nación? O cerrarle todas las iglesias esas para que no hablen más de esa basura. Y como los tienen engañados. ¿Cómo los tienen engañados? A fin, mira qué propósito, si fuera a fin. Después, no, que usted está engañando a la gente. Sí, los estoy engañando, llevándolos a llevar fruto para Dios. Eso es engañar a la gente. A fin de que llevemos fruto para Dios. Pues ese es el segundo aspecto de Jesucristo. Ahora estamos hablando del que resucitó. Su cuerpo fue transformado y dejó de ser judío. Ya no es judío ni gentil. Ahora es Dios sobre todas las cosas. Y no estoy mintiendo. Búsquese Romanos capítulo 9, verso 5. Vamos a verlo para que tú veas que no estoy mintiendo. Dios sobre todas las cosas. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, diga según la carne, vino Cristo, el cual es quien, el Hijo, el niñito Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ahora estamos viendo el segundo aspecto de Jesucristo, el resucitado. Antes de yo llegar, existían esas dos manifestaciones. El resucitado probó que venció la muerte. Él entregó su cuerpo, pero su espíritu probó, fue justificado en el espíritu. Y probó, venció la muerte
y vivió y resucitó. Y entonces toda la iglesia tenía que poner los ojos no en Jesucristo hombre, no en esta tercera manifestación. Hasta el 1973 la iglesia tenía que tener los ojos no en Jesús de Nazaret, sino en el resucitado, porque eso era lo que existía. Lo único que él se fue bien lejos, en luz inaccesible, no se veía, un velo transformado que no era visto por el ojo humano. Y ahí estuvo en luz inaccesible, en lo que se manifestó toda esa apostasía y todo ese desorden de religión, y se multiplicaron las religiones. Los católicos crecieron por todas partes del mundo, propagaron la primera manifestación que ya había caducado, vendiéndole al mundo un antibiótico vencido que no les hacía nada a la mente del individuo, más bien lo empobrecía y lo engañaba. Y el que se metía con ellos los mataban. La Gran Inquisición y todos esos crímenes que han cometido, el Opus Dei, eso fue inventado por un monje español hace muchos años, que de hecho hace unos cuantos años atrás lo beatificaron, lo hicieron santo por inventarse una mafia no italiana, una mafia española, donde si tú te oponías a ellos, buscaban la forma y te mataban, y el gobierno no podía meterse en eso. Y fueron y adulteraron con todos los pueblos, adulteraron con los presidentes, y entonces por eso recogían limosna, porque el gobierno de los impuestos que ustedes pagan, entonces ellos cogen una parte, como en Costa Rica, que cogen más de 100 millones al año. Son religión, por eso es que usted ve que en Washington D.C. quieren separar el Estado y la Iglesia, porque ellos dicen, si la separamos, nos libramos de todo ese dinero que Roma nos está robando, que lo hemos enriquecido allá en Roma. Y así estuvo el tiempo. Ahora, Pablo, aunque Jesús de Nazaret resucitó y ya las dos manifestaciones estaban en pie, pero Pablo nos dice que había una tercera manifestación que venía. Y esa tercera manifestación, vamos a ver a primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Oye, qué bueno que hubieran varios teólogos visitándonos hoy, a ver qué ellos iban a hacer con estos versos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Pablo dijo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y otro qué? Oye, ese otro será el mismo de Romanos 7:4, para que seáis de qué, de otro. Bueno, en espíritu sí, en carne no. Pero dice, y otro edifique encima. Ya Pablo estaba diciendo, no soy yo, viene una tercera manifestación de Jesucristo. Y cuando Él venga, Él va a edificar encima de lo que yo enseño. Otro edifica encima. Los demás no pueden edificar. ¿Los demás qué? Pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Por qué está edifica y sobre edifica? Porque si todos edifican, se levantan muchas cabezas, que es lo que ha sucedido a la iglesia protestante, iglesia bautista, bautistas independientes, bautistas pentecostales, bautistas avivados, bautistas pentecostales 1, pentecostales 2, pentecostales cuadrangulares, pentecostales del séptimo día, pentecostales. Bueno, y se formó porque eso no se entendió. Por eso usted aquí, usted no puede llegar aquí y venir donde Héctor y decir, mire Héctor, tengo una revelación tremenda. Obispo Héctor, tengo una revelación tremenda, porque él te va a decir, mira, escríbela y vamos a enviársela al apóstol, porque si eso es de Dios, lo vamos a... pero no te pongas a enseñar eso, que va a causar ¿qué? División. Porque usted no está llamado a edificar, usted está llamado a ¿qué? A sobre edificar con lo que se ha dicho. Usted sobre... yo lo digo y usted lo pasa. Eso es sobre edificar. Por eso es que hay tanta división en el pueblo y tantas interpretaciones de cosas diferentes.
Entonces, dice, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es que Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Jesucristo es uno en tres manifestaciones. Jesús de Nazaret, Jesús el resucitado y Jesús el Hijo del Hombre, o como lo llama el libro a los Hebreos, el mediador de un nuevo pacto. Mira cómo dice Hebreos 7, 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. El próximo verso es 8:6, pero es que es muy largo, del 7:28 al 8:6, pero para abreviarlo vamos al 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, diga mediador, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora se presenta a Jesucristo como el mediador de un nuevo pacto. En otras palabras, que Dios tenía en mente manifestarse de nuevo en un velo de carne, en este caso el mío, para mediar, para explicar el pacto y poder llevar que la gente llevara fruto. Por ejemplo, mire lo que dice Romanos 16:25 en cuanto a ese mediador. ¿Qué iba a hacer ese mediador? Al que puede ¿qué? Confirmarlo según qué. Fíjate que dice otro viene a edificar encima de este fundamento que yo dejo. Pues entonces dice, al que puede confirmarlo según mi evangelio. ¿Y la predicación de quién? ¿La predicación de quién? Jesucristo por primera vez venía a predicar. Pero dice que la predicación de Jesucristo era según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. Quiere decir que venía alguien que Pablo dijo, mira, la señal es el código para saber que no sea un Cristo falso. Tienen que haber código. El código es que el que viene a edificar, ese otro, viene a confirmar a la gente, pero conforme a mi evangelio. Si usa otra cosa, si usa cualquier otra cosa, no es. Estos son los códigos que nosotros acá, para estar tranquilos y para yo estar tranquilo. Porque a principio, ¿por qué yo vine a tardar tanto y lo dije aquí en Caracas que yo era Jesucristo hombre? Porque esos códigos comenzaron a venir a mí. Dice, espérate, la segunda venida del Señor es un hombre que iba a predicar, pero que ese hombre era Jesucristo, pero conforme al Evangelio de Pablo. Y tiene que ser conforme al Evangelio de Pablo. Y entonces yo me daba cuenta que la única persona en el mundo que está predicando exclusivamente conforme al Evangelio de Pablo era yo personalmente. Y entonces otro verso más que impactó mucho mi vida, primera carta a los Corintios 4:5, para saber si yo era esa tercera manifestación de Jesucristo. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo,
¿Por qué él dice no juzguéis nada antes de tiempo? Porque Pablo tenía a Timoteo y a otros que le quedaban y ellos le preguntaban, pero ¿cómo es posible que Pedro esté en contra tuyo y los demás apóstoles? ¿No son ellos apóstoles también? Pero eran apóstoles del primer velo y no querían ser del otro. Y entonces Pablo se resistía, como tú te resistes si viene alguien a hablarte de Jesús de Nazaret, porque ya tú eres del otro. No, tú tienes 2000 años atrás, hermano. Pues entonces, ¿qué pasa? Que Pablo no podía contestar y dice, mira, no juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga ¿quién? ¿Hasta que venga quién? El cual ¿qué? También lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, incluyéndome a mí, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mira cómo yo estoy alabando a Pablo hoy. Hoy viene él a recibir alabanza de parte mía. Ahora, cuando venga el Señor, Él es el que aclara. Ahora, hemos aclarado varias cositas aquí en este día.